Buenas tardes. Tarde de martes 9 de septiembre del año 1995. Del año 2025. ¿Ok? Para todos esos que están dormidos todavía. Vamos a ver si los despertamos con esta fecha equivocada o errónea que dimos. Martes 9 de septiembre del año 2025 arrancamos nuestra sesión en vivo en la cual vamos a tener interacción en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es seguimiento del tema que tuvimos por la mañana y es precisamente mi actitud luego de un no en mi aplicación laboral. ¿Cómo me está afectando mi actitud, la forma de cómo yo veo y proceso un no, ya sea por correo electrónico, ya sea por llamada o en persona? ¿Cómo estoy trabajando eso? ¿Qué técnicas, qué pasos estoy aplicando? ¿Qué proceso estoy siguiendo para que eso no me esté afectando y que yo pueda continuar mi proceso de aplicación de la mejor manera posible? ¿Ok? Soy el coach JP, esto es BPO Mentorship. Bienvenidos nuevamente al compartimiento que tenemos de búsqueda de empleo en el BPO con temas de salud mental, recuperación y aumento de nuestra fe. ¿Ok? Mi actitud luego de un no en el proceso de aplicación. ¿Cómo estoy yo procesando esos nos que estoy recibiendo? ¿Me estoy frustrando? ¿Me estoy deprimiendo? ¿Caigo en una situación en la cual no quiero hablarle a nadie? ¿Mi humor se ve afectado? ¿Comienzo a tener mal humor porque no me gusta que me digan que no? No me gustó que me dijeran que no cuando tenía declaraciones de amor de una persona o me le declaraba a alguien. No me gusta que me digan que no cuando voy a hacer una aplicación y que soy en un lugar y no me gusta que me rechacen. ¿Ese es el caso tuyo, joven? Vamos a hablar de eso entonces en esta tarde. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en este momento y a los que se van a conectar posteriormente. Son apenas las 4:47 pm, hora de CST. Todas aquellas personas que aún están en sus centros de labor, pues se van a conectar más tarde. Vamos a dar inicio entonces a este tema que consideramos importante. ¿Por qué importante? ¿Cómo los jóvenes hoy en día están procesando ese no que están recibiendo por parte de los reclutadores? ¿Cómo ellos perciben ese no? ¿Cómo están trabajando ese no? ¿Cómo trabajan su comeback? ¿Qué estrategias están utilizando para poder tackle ese no y poder convertir ese no en un sí? ¿Ok? Así que vamos a iniciar como siempre lo hacemos con una meditación, darle lugar siempre de primer lugar, ¿verdad?, a nuestro poder superior. En este caso quiero compartir una cita de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. No te desanimes, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Amén. Entonces es importante que hagamos esa meditación de inicio porque conectar nuestra búsqueda de trabajo con temas espirituales, con temas de fe, es importante y siempre va a ser positivo, ¿ok? No nos desanimemos, como dice acá, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Amén. Y con ese inicio profundo, ese inicio sólido, vamos entonces de una a entrar al tema, ¿ok? Mi actitud. ¿Cómo yo me siento cuando me dicen que no? ¿Me siento peor cuando me lo dicen en persona? ¿Me siento, no sé, igual de mal cuando me lo dicen por teléfono? Y cuando me lo dicen por correo, ¿cómo reacciono? ¿Procedo a borrar inmediatamente o a eliminar ese correo? ¿Contesto de una manera tal vez no tan educada? ¿Contesto de una manera sarcástica esos correos? ¿O cuando me están hablando directamente en una entrevista y me dicen que no, cómo estoy contestando? ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy siendo transparente o estoy guardando rencor, resentimiento a esa persona que me está entrevistando en este momento? Es importante que nosotros tengamos un esquema de cómo vamos a reaccionar en el caso de un no, ya sea que nos digan no en persona, en una entrevista, como decíamos, que nos digan no por correo electrónico o que nos digan no en una llamada telefónica. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vamos a hablar de ese tema en el transcurso de este live el día de hoy y recordar siempre que un no no te define, joven. El hecho de que no te hayan dado un sí todavía, eso no quiere decir que no vales, que no tenés valor. Recordá que tu valor es infinito y Dios te dio un valor infinito a vos, chavalo o chavala, para que puedas tener esa profundidad y ese entendimiento. Este proceso de búsqueda de trabajo no es sencillo. Pareciera sencillo, pero no lo es. Muchos profesionales hoy en día reciben
cualquier cantidad de nos o rejection emails o emails de rechazo, ¿verdad? Y son pocas las oportunidades o pocos los chances que hay de ir a una entrevista, ¿verdad? Miren qué complicado esto. Los chances o las probabilidades de ir a una entrevista son bien bajos. Solamente de ir a una entrevista. Ahora imagínense completar todo el proceso y poder competir con gente que tiene experiencia. Entonces ahí es donde viene la preocupación mayor de muchos de ustedes. No tengo experiencia, acabo de ser egresado de la universidad, estoy estudiando en la universidad. ¿Cómo puedo competir con alguien que ya tiene basta en el campo laboral? Entonces vamos a estar hablando de estos temas porque consideramos que son importantes. Bayardo, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar pendiente siempre de nuestros contenidos. Entonces, un no define tu valor ni tu futuro, joven. Es solo una cosa o una señal que te está dando el poder superior, en este caso Dios, de cosas mejores que están por venir en tu vida. Y que tenés que creerlo, tenés que tener esa fe activa en todo momento. Activar ese sentido de positivismo, activar esa profundidad que tenés como joven, como una persona con vigor, con energía, que aunque se caiga muchas veces y le digan que no y que no y que no y back to back no's, tiene que activar ese sentido de ir para adelante siempre, ¿verdad? Poníamos el ejemplo en lives pasados de los boxeadores cuando se han levantado de un knockdown y han noqueado a su oponente. Entonces esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Siempre estar para adelante echándole ganas en todo momento. Entonces vamos a dar la introducción del tema del día de hoy y es que recibir un rechazo, joven, tras una aplicación a un trabajo puede generarte tristeza, puede generarte rabia, puede generarte odio, puede generarte resentimiento, porque en muchas de las ocasiones nos tomamos personal el proceso. Y entonces si alguien me dice que no, ya lo veo como que si es en contra mía, tiene algo en contra mí. No. Los procesos, en la mayor parte de ellos, son procesos que tienen guidelines, que tienen una estructura tal cual. Y cuando nosotros no contamos con cierta experiencia o ciertas habilidades, o no supimos redactar nuestro CV y dejamos alguna información left over, es decir, no la incluimos en nuestra hoja de vida, y al momento de la entrevista no sabemos vender nuestras habilidades, el reclutador va a ver que no hay poca profundidad en la respuesta que estás dando. Puede que seas muy inteligente, muy capaz, puede que seas una lumbrera, que seas un genio o una genio, pero al momento de la entrevista hay que darlo todo y hay que conectar esas habilidades adquiridas en tus centros de estudio, ya sea en el colegio o en la universidad, para poder tener esa conexión con lo que vas a hacer en ese rol al cual estás aplicando ahora mismo, joven. Entonces, recibir un rechazo o que te digan que no en tu aplicación puede que te genere tristeza, puede que te genere rencor, odio, resentimiento, que te disminuya tu autoestima, que te baje la intensidad de tu fe, entre otras cosas. Te da frustración, incluso desmotivación, ¿verdad? Vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar en eso de tal manera que un no siempre va a ser un no y siempre va a doler. No vamos a tapar el sol con un dedo acá en BPO Mentorship, pero ¿qué puedo hacer yo para salir de ese pensamiento negativo de un no? De salir de un bias, por ejemplo. Ah, es que la tienen en contra mía. Es que al coach JP le dieron la plaza y a mí no. Es que al fulano de tal porque se viste tal y vive en tal lado. No se trata de eso. A veces sí es por conectes que le llamamos, ¿no? En Latinoamérica, por conexiones, por patas que le decimos comúnmente aquí en Nicaragua. Pero en la mayor parte de los casos, en el BPO, los procesos para frontline, por ejemplo, o posiciones de entry level positions, son ganadas en la trinchera, es decir, son ganadas en el proceso de aplicación, en entrevista, and so on and so forth. Si tenés tu record limpio y no tenés dificultades, qué sé yo, alguna situación con la policía, por ejemplo, alguna situación en el pasado, alguna situación que te haya afectado de una manera, no tendrías por qué tener ningún problema al momento de aplicar. Las aplicaciones en el BPO, por ejemplo, para los que no saben, si llegasen a mañana, es muy probable que por la tarde, después de haber tenido un día de pruebas y entrevistas, ya te den tu carta o tu oferta de trabajo y te digan, ¿sabes qué? Comenzás a trabajar en tal día o a tal hora, ¿verdad? Entonces, así funciona el BPO. En los empleos locales, por ejemplo, no funciona de esa manera. Puede que inicies el proceso de reclutamiento, el
proceso de pruebas un lunes, luego tenés que ir nuevamente un martes, un miércoles y pasas toda la semana en eso. En el BPO, la mayor parte del tiempo llegas un lunes por la mañana y el mismo lunes por la mañana te estás diciendo, ¿sabes qué? Aquí está tu oferta en el caso de que hayas pasado, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de los sís, vamos a hablar de los nos y cómo yo reacciono a un no. Entonces es importante que podamos conectar esto. Um, Bayardo, buenas tardes. La Mera Mera, buenas tardes. Cándida, Celia, soy Brian, buenas tardes. Y Racis, no sé si se pronuncia bien así. Gracias, buenas tardes. Entonces, decíamos, ¿cómo yo proceso un no después de una entrevista? ¿Qué actitud estoy teniendo yo después de un no en mi aplicación laboral? Ya sea que sea por correo, por teléfono o en persona. ¿Cómo yo estoy procesando eso? ¿Cómo yo reacciono? ¿Estoy reaccionando de una manera alterada? Estoy diciéndole al entrevistador, ¿por qué me hiciste perder el tiempo, por ejemplo? ¿Por qué me has tenido aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me dijiste que no me ibas a aceptar? ¿Por qué me has hecho venir? ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Estoy reaccionando así o estoy reaccionando de la mejor manera posible? Hey, ¿sabes qué, JP? Coach, gracias por la oportunidad. Creo que es una experiencia más en mi vida que me va a permitir acercarme más a mi carrera profesional o a mi objetivo profesional que yo tengo. Te agradezco por el tiempo y espero que en un futuro me permitan volver a aplicar. Si esa es la respuesta que estás dando, joven, kudos to you. A round of applause for you. Porque esa es la respuesta que debes de dar al momento que te dicen que no. Yo no voy a negar que cuando te dicen que no en una aplicación, eso duele un poco y frustra un poco. Claro que sí, somos seres humanos, no vamos a tapar el sol con un dedo, ya lo hemos dicho. Pero tu actitud debe ser la mejor. Debes comportarte como un profesional, aunque no hayas ingresado al campo laboral. Recuerda que ya sos un profesional, ya te graduaste, ya sos egresado de la universidad, ya contás con esos componentes de educación superior que te hacen un profesional educado, que dice gracias por la oportunidad, gracias por el hecho de haberse tomado este tiempo, de haberme entrevistado, porque esto me va a ayudar a mí a salir adelante, ¿no? Espero que en la próxima me puedan decir que sí. Hasta luego. Y listo. Todo mundo feliz. El entrevistador sigue con su proceso, vos seguís con tus aplicaciones, and so on and so forth, ¿verdad? Entonces, recibir un rechazo tras aplicar a un trabajo puede generar tristeza, frustración, incluso desmotivación. Vamos a compartir entonces algunas prácticas de cómo nosotros podemos hacer un comeback, cómo podemos ajustar esos nos y convertirlos en un sí, pero sobre todo la actitud que tenemos y cómo nosotros reaccionamos al momento de ese no. ¿Ok? Entonces vamos a compartir también algunas técnicas para transformar esa decepción en acción positiva y crecimiento personal. ¿Ok? Perfecto, entonces veamos. ¿Qué es lo que me lleva a mí o qué es lo que me hace que yo piense de manera negativa? ¿Qué creen ustedes? Compartan en el chat. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que a mí me hace pensar negativamente en un proceso de aplicación laboral en el BPO? ¿Será que tengo bias con respecto a cómo va a ir el proceso? ¿Será que tengo bias en relación a que a fulano y perencejo le dieron oportunidad y a mí no? ¿Será que tengo bias en la manera en cómo están llevando el proceso? No creo en el proceso porque según yo es a rigged process. ¿Is it rigged, coach? En algunas ocasiones hay que decirlo. Sí, is rigged. Is rigged porque ya tienen a la persona y parte de OIM es lanzar la posición pública para que se cumplan los guidelines y las políticas internacionales, ¿verdad? Pero en realidad en muchas ocasiones ya está la persona que va a cubrir esa posición. En el BPO, basado en mi experiencia, que ya tengo un par de años haciendo esto, puedo decirles que si pudiera decir del 1 al 10, si los procesos son rigged, wow, eso es un tema muy debatible y 7 diría yo que no es rigged y 3% que sí es rigged, ¿verdad? Sobre todo las posiciones de mid-management, management y upper management, ¿verdad? Que son algunas de las cuales tiendo a pensar que dada la responsabilidad tienden a ser rigged, es decir, que ya la persona ya está y simplemente pues sacan el proceso, se hace el proceso y luego pues la persona queda en la posición. Pero las posiciones de entry level, frontliners, que son prácticamente ustedes, chicos, los que están saliendo de la universidad,
estudiando en la universidad, recién graduados de secundaria y entran al BPO industry. Son posiciones de entry level. En la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, más del 90-95% de los casos, esas posiciones son ganadas haciendo las pruebas y completando las entrevistas. Entonces, eso es una ventaja del proceso para los entry levels, es decir, para los asociados que entran de primero, ¿verdad? A la línea primera. Entonces, hablábamos de cómo nosotros estamos trabajando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que me lleva a mí a ser negativo? ¿Por qué estoy siendo tan negativo? Coach, ayúdame. Estoy siendo muy negativo. Veo todo como que si estuviera arreglado y no me motiva nada. Todo el mundo tiene su trabajo. La mayoría de mis compañeros de clase ya están trabajando. Muchos de ellos en lugares muy buenos. Y a mí me da envidia porque yo fui un alumno destacado. Yo tuve muchos reconocimientos en clase, en secundaria y en universidad. Y ahora mismo me encuentro desempleado, desempleada, y no me dan ese sí. No logro obtener ese sí que yo necesito para poder iniciar mi carrera profesional y poder ser ese sustento o ese soporte, esa contribución en mi casa desde el punto de vista financiero, ¿no? Quiero detenerme acá y dar un shout out a toda la gente que se está uniendo en este momento. Déjame ver por arriba. Bayardo, si sigues ahí, buenas tardes. La Mera Mera, Cándida, Celia. Soy Brian, buenas tardes. Lenín, buenas tardes. Espero que estés bien, mi amigo. Sebastián, mi amor bello, mi esposa bella, siempre fan número uno, infaltable en estos lives. Te amo con todo mi corazón. User 53, bienvenido. Nelson Mejía. Nelson, mucho gusto. Ercilia, buenas tardes. Andri Ignacio, 87, buenas tardes. Elsa, buenas tardes. Vilma, Patty, Nails, by Tato, ¿verdad? Lisandro, Norland, Vilma, Claudia, bienvenidos todos. El día de hoy estamos con un tema que consideramos, ¿verdad? Nuestras partes en BPO Mentorship, que es muy relevante y tiene un impacto que no es visible hoy por hoy en los jóvenes, y es mi actitud. ¿Cuál es mi actitud luego de un no en mi aplicación laboral? ¿Cómo yo estoy procesando ese no que me dijeron, que me resuena, que me, que me explota en el cerebro? Porque yo estaba esperando un sí, pero yo recibí un no el día de hoy. Estoy enojado, estoy enojada, estoy frustrado, estoy frustrada. No quiero seguir más en este proceso de aplicación porque creo que no son justos. Esto es una injusticia completa y no quiero tirar la toalla. De eso estamos hablando el día de hoy, de cómo nosotros podemos llevar un proceso de aplicación, sobre todo cuando nos dicen que no, qué debo hacer, qué se nos sugiere hacer, cuáles son los pasos a seguir, cómo debo tomar ese no, con qué actitud debo tomar ese no, cuáles son los pasos que debo seguir luego de un no. Todo eso estamos hablando el día de hoy. Entonces estamos diciendo que nosotros debemos de saber identificar por qué es que estamos teniendo esos pensamientos negativos en primera instancia. ¿Por qué es que estoy siendo negativo yo? ¿Por qué es que después de un no, yo siento que no estoy siendo yo mismo? Preguntémosle al tío, chat, hagámosle una pregunta con respecto a esto de cómo contestar o qué actitud tener con respecto a un no, ¿verdad? Veamos acá, vamos a hacerle la pregunta entonces. ¿Qué actitud es sugerida tener luego de recibir un no como respuesta a mi aplicación laboral? Sobre todo cuando estoy en búsqueda de mi primer trabajo en el BPO. Tomar en cuenta que mi aplicación es para una posición de entry level. Entonces, the more the better, ¿verdad? La mayor parte de cosas que pongamos o la búsqueda que hagamos en el tío, o ya sea en Gemini, o ya sea en Copilot, o cualquiera que sea la inteligencia artificial que estés utilizando, the more the better. Es decir, más argumentos, mejor. ¿Qué actitud es sugerida tener luego, de recibir un no como respuesta a mi aplicación laboral? Sobre todo cuando estoy en búsqueda de mi primer trabajo en el BPO. Tomar en cuenta
que mi aplicación es para una posición de entry level, es decir, frontline, es decir, personas que están iniciando desde cero. ¿Okay? Vamos a ver qué nos comenta o qué nos sugiere el tío ChatGPT. Veamos, dice acá. Dice que nos sugiere lo siguiente: mantén la calma y no lo tomes personalmente. Lo decía yo al inicio, ¿recuerdan? Eso lo dije hace unos minutos atrás. De hecho, hace 20 minutos exactamente lo dijimos al inicio del live y es tomarlo con calma. No hay por qué enojarse. No es justo que te enojes y que le provoques a tu organismo un enojo, que tu hígado se afecte, que tu estómago se afecte, que tus bilis se afecten, que tu cerebro se afecte porque estás enojado después que te dijeron un no. ¿Ok? Es como cuando antes nuestros padres le pedíamos permiso para ir a jugar y nos decían que no. Es casi parecido el sentimiento, ¿no? Entonces, um, un no no significa que no seas capaz, ¿verdad? Muchas veces depende de experiencia previa, timing, es decir, darle tiempo al tiempo, o ajustes internos de la empresa. ¿Okay? Es importante mencionar eso. Ahora, tenés que pensar, dice acá, esto no cierra una puerta, me acerca a la oportunidad correcta. Ese es el primer paso, primera recomendación, primer um, item que nos dio el tío ChatGPT con respecto a qué actitud tener luego de un no en una entrevista laboral. ¿Okay? Entonces, mantener calma y no tomárselo personalmente. Ya vimos que un no no significa que yo haya tenido cerradas las puertas profesionales. Un no es una experiencia más que me estoy llevando. Que va a doler, que va a incomodar, que te va a frustrar, que te va... Sí, porque no somos robots, somos seres humanos, ¿ok? Sin embargo, hay que mantener la calma y mantener la postura, no tomárselo personal. Lo número dos sería analizar la retroalimentación si es posible. Pocos jóvenes hoy en día, y esto de la retroalimentación es algo que es un tema muy controversial. En muchas ocasiones las personas tienen un bias con respecto, tienen un sesgo, tienen un prejuicio con respecto a solicitar retroalimentación luego de una entrevista laboral. Porque dicen que simplemente se lo toman muy genérico y que la retroalimentación puede ser no tan profesional posible. Puede que en algunos casos lo sea, ya me ha tocado vivir eso a mí, no lo voy a negar, no vamos a tapar el sol con un dedo tampoco, ¿ok? En muchas ocasiones, cuando la persona solicita retroalimentación, solicita feedback en relación al proceso y por qué es que no pudo avanzar en el proceso de entrevista, la respuesta por parte de las partes, en este caso los reclutadores o el hiring manager, en varias ocasiones, en muchas ocasiones, es muy genérico, como para salir del paso nada más. ¿Okay? Entonces, hay que hablar de eso también. De hecho, más adelante, yo creo que en esta semana lo vamos a hacer. Todavía no tengo fecha, yo lo voy a estar compartiendo en mis historias. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo del BPO, sin quitar ni agregar nada. ¿Ok? Eso vamos a hacerlo en varios episodios para que ustedes puedan tener esa información de primera mano, sobre todo los que están por primera vez haciendo la inmersión en esta industria del BPO. ¿Okay? Los que ya tienen experiencia ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Es el juego de no te enojes. Así funciona, ¿verdad? Hay muchas personas que se dedican a hablar bien, pero muy bien, sin ningún área de oportunidad, lo cual es, no lo sé, Rick. Y hay personas también que se dedican a hablar solo mal, solo lo malo del BPO. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Vamos a buscar un punto de equilibrio como una microeconomía para hablar las cosas tal cual. Lo bueno y lo no tan bueno. ¿Ok? Eso va a estar en otro live en esta semana. Yo les voy a avisar con tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, decíamos que analizar la retroalimentación si es posible. Es decir, luego de una entrevista, yo debo de tener esa disposición de escribirle al entrevistador o en ese mismo momento. Me gustaría saber, coach, ya que no voy a continuar en el proceso de selección o de reclutamiento, de aplicación, en qué momento yo puedo tener mi sesión de retroalimentación o si esto ustedes lo hacen vía correo electrónico o lo hacen por medio de una llamada. Eso me gustaría tenerlo para yo ir desarrollando un action plan o con action items. Luego de hacer un smart action planning o un plan de acción inteligente que sea medible, que pueda alcanzarlo, que sea en un tiempo ideal, ¿verdad? Que no sea una carga que no pueda llevar y que pueda yo ejecutarlo en la siguiente entrevista que pueda tener o aplicarlo en la siguiente entrevista que pueda tener para tener esa mejora, ¿no? En el proceso. Entonces, algunas empresas ofrecen feedback sobre tu aplicación o entrevista. Claro que sí, te van a ofrecer.
No se garantiza within the interview, es decir, en la entrevista tal cual, no creo que sea lo ideal, sino más bien puede ser en una entrevista aparte o bien por correo electrónico. ¿Ok? Algunas empresas optan también por enviar esa información por mensaje de texto. Entonces, esas son las opciones que hay. Entonces, ¿qué nosotros pudiésemos estarle preguntando al entrevistador, al hiring manager? ¿Qué posibles preguntas pudiéramos hacer? Um, ¿Podrían darme o podrías darme algún feedback sobre mi aplicación para mejorar en futuras oportunidades? Es importante que aunque sea un proceso rigged y que sea too generic, a veces muy genérico, y que no tenga una estructura y que probablemente ellos no se tomen el tiempo para revisar o que lo hagan, no sé, lo hagan por hacer, no importa, no tengas ese bias, no tengas ese prejuicio, vos andá y preguntale, hey, ¿sabes qué? Yo necesito tener por escrito o en palabra, verbalmente, no sé cómo lo hacen ustedes, un feedback, una retroalimentación del por qué yo no pude continuar en el proceso para yo implementar ese feedback o hacer los ajustes respectivos para que yo pueda venir más fuerte la próxima vez y que tenga una oportunidad como joven profesional que soy. Esa es la actitud correcta, ¿ok? Incluso si no recibís feedback, hay que hacer una reflexión. Digamos que ellos vienen y te dicen, ¿sabes qué, coach? Um, no tenemos esa práctica. Simplemente es parte del proceso. Es parte de nuestra política, pues, seleccionar a los candidatos que consideramos que son los correctos, pero no damos feedback a las personas que se van quedando en el proceso. Está bien, no hay que exigirles, no hay que enojarse tampoco, ya lo decíamos al inicio de la sesión, no hay que enojarse, hay que tomárselo con calma y de la mejor manera posible. Entonces, si no recibo yo esa retroalimentación, ¿qué puedo hacer, coach? A ver, ya lo hablamos en el live de la mañana, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la guía que yo debo seguir para tener un proceso estructurado, un proceso de aplicación estructurado y que vaya bien detallado? ¿Cuál es el génesis de todo esto? ¿Qué dijimos al inicio de la sesión del día de hoy por la mañana? Analizar nuestra intención, analizar nuestro propósito. ¿Qué propósito yo tengo para cumplir esta tarea de iniciar mi carrera en el BPO? ¿Con qué propósito estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es mi intención? Para posteriormente hacer hands-on de la parte técnica, de la parte material, que es crear un currículum con the latest format o el formato más reciente, ¿verdad? Tener un cover letter disponible, tener toda la información disponible, tener mi perfil profesional en plataformas como LinkedIn, como Glassdoor, Indeed, entre otras. Entonces, todo eso yo debería, si no recibo una retroalimentación por parte del entrevistador, todas esas son action items o cosas que yo debería poner en mi lista, en mi to-do list, para yo completarlas y poder ir a la siguiente sesión, a la siguiente entrevista de una manera más completa, ¿ok? Por eso dice acá, incluso si no recibís feedback, reflexioná sobre tu hoja de vida, carta de presentación y desempeño en la entrevista, ¿ok? Es importante tener eso en cuenta. El tercero dice, reforzar tu aprendizaje. ¿Cómo vamos a reforzar nuestro aprendizaje? Veamos acá. Conocimiento de la industria de BPO, ¿cómo funciona? Muchos de ustedes quieren aplicar a la industria del BPO por el ingreso. Se dieron cuenta que se gana decentemente y entonces dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a un trabajo local, yo quiero ir a un BPO, porque ahí comienzo ganando, qué sé yo, $500, $600, $700, y entonces yo quiero comenzar de esa manera. Y quiero fortalecer también mi currículum para que en mi currículum se refleje que yo estoy trabajando para una transnacional, una compañía internacional, ¿verdad? Entonces, hay que tener conocimiento al menos básico del BPO. ¿Qué es lo que se hace en un BPO? Hay gente que le llama call center a todo. La gente cree, por conocimiento, desconocimiento, que un call center es todo. Hay muchas compañías hoy en día operando como BPO en Nicaragua que no, su giro no es meramente call center. Es otra cosa. Que tienen el departamento de call center within the company, sí. Pero que sean call centers como tal, no. Hay varias y las vamos a mencionar en otro live, no en este, ¿ok? No se me adelanten. Entonces, conocimiento de la industria, hay que tenerlo. No, si vos estás queriendo entrar, hacer tu immersion en esta industria y no conoces, estás haciendo las cosas mal. Tenés que tener lo básico, tenés que investigar más. No solo investigues acerca de cuánto ganan y cuánto pagan, ¿ok?
Eso te lo dejo de tarea. Entonces, cosas como customer service, por ejemplo. Lead generation. ¿Sabes qué es lead generation? ¿Qué es collections? ¿Qué es, por ejemplo, business development? ¿Qué es technical support? ¿Qué es collections? ¿Qué es SEO, por ejemplo? Para las agencias que trabajan con Google AdWords, entre otras cosas. Entonces es importante que yo tenga el conocimiento básico de qué hace cada uno de los BPOs, los cuales están localizados en mi país de origen. En el caso nuestro, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, no solamente es acerca de ver en redes sociales cuánto están pagando, sino también qué tenés que hacer para que te paguen esa cantidad de dinero. ¿Okay? Y si estás sobre todo dispuesto o dispuesta a hacer esas cosas o tener ese rol para que te paguen esa cantidad de dinero. ¿Okay? Habilidades blandas. Cuando me dicen un no en un proceso de entrevistas, ¿será que mis habilidades blandas no son las mejores? ¿Será que cada vez que alguien menciona algo en una entrevista, yo lo dejo en visto? ¿Verdad? Porque si un entrevistador lo que anda buscando es hacer un testing o probarte en relación a cuán acknowledgeable estás, es decir, cuánto haces acknowledgement de lo que está diciendo, cuánto engagement estás teniendo, cuánta empatía estás demostrando en el proceso. Entonces, y si vos te vas straight out of content de un solo al product y estás solamente con producto, con producto, con producto, el entrevistador puede ver eso y puede decir, esta persona is lacking on soft skills, por ejemplo. Los soft skills lo están matando. Está yéndose directo al punto y nosotros para esta posición requerimos a alguien que sea, por lo menos que tenga conocimiento en soft skills y que pueda hacer acknowledgement statements y que pueda ir conversando con el cliente o con la persona que tenga que conversar de la mejor manera posible. Entonces son cosas que los jóvenes hoy en día no toman en cuenta y simplemente se enojan, se sienten mal por un no. Al final del proceso o within the process, cuando les dice el entrevistador, no, no vamos a poder continuar con tu aplicación, lamentablemente no fuiste aceptado. Vamos a movernos con otros candidatos. Entonces ahí es donde viene la frustración y de eso estamos hablando el día de hoy precisamente. Déjenme hacer una pausa acá para saludar a los chicos que se están conectando. Norland, Lisandro, Vilma, Claudio, Charles, bienvenido. Anti, bienvenida. Bacanalero, wow, qué nombre. Tuani el nombre, Bacanalero. Philly Manzanares, buenas tardes. Emi Pérez, buenas tardes. El Panolí, buenas tardes. Carlos. Trades the Growth a Garden, buenas tardes. Briana González, buenas tardes. ¿Qué actitud estoy teniendo yo luego de un no en una entrevista? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo estoy procesando yo un no luego de que me han dicho en el proceso de una entrevista? ¿Cómo yo brego con eso? ¿Cómo yo actúo? ¿Cuál es la actitud que yo tengo? Ese es el tema del día de hoy. Entonces, estábamos hablando que los pensamientos negativos, ¿verdad? Es lo primero que nosotros tenemos. Tenemos pensamientos negativos de cosas que nos pasan, por ejemplo. Algunos de los pensamientos pueden ser, no soy suficiente, no me vestí bien al momento de la entrevista, yo sabía que no era esa la camiseta que me tenía que poner para la entrevista. Yo sabía que no era esa la forma que tenía que contestar la pregunta que me hizo. Yo sabía y me engañó fulanito o fulanita, me dijeron que contestara esto y en realidad no era esto y por eso fue que no me aceptaron. Entonces ahí viene donde comenzamos a hacer una película de todo lo que nos pasa, no soy suficiente, no valgo, eh, no tengo la capacidad suficiente, no tengo el don de palabra, me siento mal, no sé cómo voy a hacer, etcétera, etcétera. Nada de eso, joven. Sos capaz, si podés, tenés la capacidad, tenés la inteligencia que Dios te dio, tenés esa profundidad que tuviste cuando estabas estudiando en secundaria, cuando recién entraste a la universidad y cuando te egresaste de la universidad y si estás estudiando todavía, sí tenés la capacidad. Lo que pasa es que pocas personas y en pocas situaciones existen este tipo de espacios para decirte sí podés, darte una palmadita, decirte, hey, sí podés, si lo hemos logrado nosotros, que no fuimos lumbrera en secundaria, yo no fui lumbrera en secundaria, nunca fui, ¿cómo se le llama esto? Excelencia académica en secundaria, no, nunca fui. Y he tenido cierto éxito en esta carrera en el BPO desde el año 2009. Yo les puedo contar muchas historias, muchas anécdotas, muchas posiciones, muchos roles que he tenido como profesional y ustedes van a decir, wow, si el coach pudo, yo también puedo. Esto se trata de animarte, eso se trata de inspirarte, de motivarte, de decirte, hey, vamos,
ese no que te dijeron el día de hoy, si te dijeron no el día de hoy, si recibiste un correo el día de hoy que decía no, ánimo, ánimo. Gracias por permitirme la oportunidad, contestar ese correo. Gracias por permitirme la oportunidad de llevar este proceso. Les agradezco, me prepararé mejor la siguiente. Díganme por favor si tienen un feedback para mí, para yo implementarlo y que en la próxima yo pueda dar lo mejor de mí. Listo, perfecto, listo, ya hiciste tu trabajo, ya actuaste como profesional, ya ejerciste tu derecho a contestar y sobre todo están viendo que tenés inteligencia emocional y madurez para contestar un correo aún que ese correo diga que no van a seguir con tu proceso de aplicación. Esas son las cosas que debes de concentrarte en, joven, en ser positivo en todo momento, ¿verdad? El sí va a llegar, el sí va a llegar. Muchos de nosotros pasamos días, semanas buscando nuestro primer trabajo y entonces llega al fin el primer trabajo y uno comienza a trabajar, comienza a adquirir esa experiencia, ¿verdad? Y comienza el proceso. Y ahí es donde te das cuenta que valió la pena toda entrevista, todo proceso de aplicación, toda prueba que realizaste porque fortaleciste esa capacidad que tenés psicomotora, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos negativos de que yo no soy suficiente, nunca lo lograré, que no tengo buena presencia, que no tengo, mi cuerpo no me ayuda, que la ropa que me pongo no, nada de eso, ¿ok? Hay que salir de ese círculo negativo. Y si tenemos personas negativas, ojo con esto, lo que les voy a decir. No estoy diciendo que sean apáticos y que sean odiosos u odiosas. Lo que digo es que si hay personas negativas en nuestro entorno, en mi proceso de aplicación, yo les sugiero que mejor se aparten por un tiempo prudencial de esas personas negativas hasta que ustedes puedan completar el proceso de aplicación de la mejor manera posible. Esas personas negativas lo que aportan es más, no aportan nada, lo que generan es más ansiedad, más tristeza, más rencor, más odio, porque siempre están, no vas a poder, no envíes esa aplicación a en esa empresa no, nunca te van a agarrar, que esto aquí, que esto allá. Entonces es importante que tengan esa profundidad y que puedan tener ese aliciente que Dios les pueda dar. ¿Okay? Entonces, les decía, nosotros en este particular tenemos tantas cosas que hacer y tantas cosas que decir que no estamos en esa sintonía. ¿Ok? Vamos a leer por acá, permítame, quiero compartirles algo. Entonces, déjenme ver por acá, estamos hablando de los pensamientos negativos, ¿verdad? Los pensamientos negativos prácticamente de yo no soy suficiente, yo nunca lo lograré, entre otras cosas. Baja energía y desmotivación. Eso es lo que genera estar pensando negativamente en todo momento. ¿Ok? Eso es lo que genera eso precisamente, estar pensando negativamente. Entonces, la baja energía y desmotivación también contribuyen en el proceso, ¿verdad? Comparación con otros que sí reciben ofertas, dice acá. Comparación con otros que sí reciben ofertas. Entonces, te estás comparando con esas personas que ya recibieron una oferta y que no ni siquiera entendés o sabes parte de su proceso. Y te estás enojando por eso, desconociendo todo el proceso. Entonces, ¿crees vos que sea justo que te estés comparando con esas personas cuando no entendés o no conoces el proceso de ellas? Es importante que nosotros tengamos esa disposición de siempre estar eh, revisando lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando, entre otras cosas. Comparación con otros, ya lo decíamos el día de ayer, no es lo correcto, ¿verdad? Estar en ese desgaste de compararse, en este desgaste que no lleva a ningún lado. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos la motivación y la perseverancia, por ejemplo? Veamos acá. Acá dice cómo nosotros completamos esta acción de mantener la motivación y perseverancia. La búsqueda de empleo, joven, sobre todo el primer trabajo. Y esto, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis acá. Tu primer trabajo y tu primer trabajo en el BPO, ¿ok? Hay que hacer ese highlight. Tu primer trabajo y tu primer trabajo en el BPO, de hecho. Muchos de ustedes comenzaron, algunos de los jóvenes que siguen esta cuenta comenzaron en el BPO y ese fue su primer trabajo, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de empleo en el BPO es algo que es un proceso, ¿verdad? De persistencia. Tienes que ser persistente en ese sentido. ¿Cómo estás siendo
persistente de cómo estás llevando tu situación, de cómo estás atravesando esos obstáculos, esas metas que día a día te están, a las cuales te estás enfrentando, ¿verdad? Entonces, cada intento te acerca a la experiencia que necesitas. Es importante entender eso. Cada intento mío, cada aplicación, cada vez que yo estoy aplicando, me está acercando más a ese sí que yo necesito, a ese sí que yo estoy esperando muy fielmente. Mantén rutinas. Es importante que mantengas rutinas diarias de aplicación y preparación. No es que un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Aplicaste el día de ayer lunes y entonces el día de hoy martes no vas a aplicar. No funciona así. Y entonces el día de hoy martes no aplicaste, pero vas a aplicar el miércoles. No lo sé, Rick. No sé si va a funcionar eso. Entonces es importante que ustedes sean constantes en lo que hacen. 1 a 2 horas revisando vacantes y aplicando. 1 o 2 horas en la mañana, 2 a 3 horas en la mañana, 3 a 4 horas por la mañana y la misma cantidad de horas por la tarde. ¿Okay? No hay break. Es decir, el trabajo de la persona que no tiene trabajo, y lo hemos dicho aquí constantemente, es precisamente buscar trabajo. ¿Okay? Entonces no hay break de que yo voy a buscar trabajo por la mañana y en la tarde voy a ir a jugar fútbol, aprovechando que hoy juega la selección de Nicaragua contra la selección de Honduras. Entonces voy a dejar de aplicar a trabajos porque como hoy juega la selección, voy a irme a ver el partido y no voy a hacerlo. No, no funciona así. Puede jugar la selección de Nicaragua, la de Honduras, la de toda Centroamérica, Sudamérica, Norte y todos los continentes. Y debes o deberías aplicar todos los días si no estás trabajando y si necesitas ese trabajo. Deberías de tener esa práctica diaria, ¿verdad? De todos los días tener ese desempeño laboral o esa búsqueda de empleo. 30 minutos de práctica de entrevistas o simulaciones es poco todavía lo que dice acá. Esos 30 minutos de práctica y simulaciones todavía se queda corto el tío chat, porque deberían de ser más, por lo menos unas 2 horas diarias de práctica de las entrevistas, de las posibles preguntas, cómo yo voy a contestar X o Y pregunta, cómo yo me veo, cómo me proyecto, cómo voy a conectar las habilidades que adquirí en mis estudios secundarios y superiores en la universidad con el hecho de no tener experiencia, pero cómo hacer esa proyección de mis habilidades con lo que se está requiriendo en el rol al cual estoy aplicando, ¿verdad? Esas son las cosas que debo de concentrarme en y no estar pensando en que un día sí voy a aplicar y otro día no voy a aplicar. Si aplico un lunes, por ejemplo, debo aplicar el martes también y así sucesivamente hasta el domingo si es posible. Entonces no hay break, ahí hay que hacerlo o hacerlo, ¿verdad? Y acá también podemos ver parte de construir una red, eso lo hablábamos el día de ayer, construir una red y búsqueda de alternativas, por ejemplo, conectarte con profesionales de la industria BPO en LinkedIn, buscarlos, ¿verdad? Enviarles solicitudes de conexión para tener esa conexión profesional desde ya, antes de la aplicación incluso. Eso es recomendable hacerlo antes de la aplicación, ¿verdad? A veces una referencia puede abrir una oportunidad más rápido que aplicar de forma directa. Un ejemplo, si yo estoy pensando en aplicar a un BPO, por ejemplo, el BPO ABC, entonces ese BPO ABC yo conozco a fulano y perenseno y a mengano. Entonces voy a buscarlos en LinkedIn, le voy a enviar una invitación de conexión para tenerlos en mi networking, en mi network, ¿verdad? De personas que yo conozco y ellos me pueden dar información incluso de la empresa en la cual están trabajando. Y el proceso puede ser un poco más fácil para mí porque voy a tener contexto de lo que se hace en esa empresa y voy a prepararme de una mejor manera, un poco más profunda, ¿no? De lo que yo he venido haciendo, que es bastante genérico, bastante general lo que he venido haciendo. Entonces es importante tener esa profundidad también. Sandra, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Pastora, buenas tardes. Henry, Chris, buenas tardes. JD, buenas tardes. Francisco González, Julie Mena, buenas tardes. Hoy estamos con el tema de ¿cuál es mi actitud de cara a un no? Cuando yo recibo un no como respuesta a una aplicación laboral, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estoy reaccionando de manera negativa? ¿Estoy enojándome con eso? ¿Estoy procesándolo de la mejor manera posible? ¿Estoy saludando a la persona que me entrevistó y dándole gracias por todo el proceso? ¿O me estoy enojando o incluso le estoy contestando de una manera negativa, ¿verdad? A la persona? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Y qué hacer sobre todo en este proceso? Ese es el tema del día de hoy. Entonces, a veces, como decía acá, una referencia te puede abrir una oportunidad dentro de esa empresa a la cual estás apuntando a trabajar.
es importante que nosotros tengamos eso como referencia. Y lo último que tenemos acá es mantener una actitud positiva y proactiva. No sé si se fijaron que al inicio hablaba de ser positivo. Acá al final igual hace como un reinforcement de lo primero que hablamos y es prácticamente mantener una actitud positiva y proactiva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pensar en cada no como un paso hacia el sí correcto, ¿verdad? Cada no a mí me está acercando cada vez más a un sí, que es lo que yo busco, ¿verdad? Como profesional, como joven, que es primera vez que está haciendo la inversión en esta industria. Estoy aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Y cada experiencia, cada oportunidad que yo tengo me llevará o me acercará más a lo que yo estoy buscando. Entonces es importante que nosotros hagamos estas reflexiones para que digiramos el proceso mejor, que tengamos una mejor actitud, que mi afectación no vaya a lo físico incluso, porque si ustedes se enojan en el proceso, por ejemplo, ustedes se pueden incluso hasta enfermar. Imagínense, un enojo les puede causar, no sé, las bilis se alteran, el hígado es el que procesa todo eso, el estómago. Entonces me enojé porque me dijeron que no y no era justo lo que me dijeron, y a fulano sí le dijeron que sí y a mí no, no me dan break y estoy aquí, que qué barbaridad, y comienza aquella frustración. Entonces es mejor tomar las cosas con calma, levantarse, sacudirse y seguir adelante, ¿ok? A muchos de nosotros, profesionales con ya varios años, en mi caso más de 20 años laborando, nos han dicho más veces no que sí, ¿ok? Apunta a eso, joven. La mayoría de las respuestas que vas a recibir en un proceso de aplicación, ya sea externo o interno, es decir, externo te digo cuando es por primera vez que estás aplicando a la empresa, e interno cuando estás aplicando a posiciones dentro de la empresa para una promoción, ¿verdad? La mayor parte del tiempo son nos. ¿Y qué? Eso te va a hacer menos, eso te va a desmotivar, eso te va a disminuir, eso te va a minimizar como ser humano, te va a quitar todos tus conocimientos que tenés técnicos. No, joven, lo que pasa es que no tenemos este acompañamiento que nosotros damos en este perfil de BPO Mentorship. Muchas personas están viviendo estas situaciones y no tienen cómo, esas herramientas, no tienen cómo buscar o conseguir ese acompañamiento que nosotros damos en este perfil de BPO Mentorship, ¿ok? Es importante que nosotros tengamos las herramientas que nos van a ayudar a vivir una vida más tranquila profesionalmente hablando, ¿ok? Entonces, no es un fracaso. Un no, joven, nunca va a ser un fracaso. Es una oportunidad más que me acerca a un sí. Ahora, hay algunas preguntas reflexivas que yo me puedo hacer. Sí, preguntas de reflexión, ¿verdad? Para que nosotros podamos tomar nota de esto. Y es, o son emociones, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿son emociones reales? Y ya lo hemos dicho varias veces, o estoy exagerando yo. ¿Será que esto estás, no sé, cerca de la realidad? ¿O en realidad yo estoy exagerando en lo que estoy haciendo? ¿Estoy yo siendo accurate con lo que estoy viviendo, lo que estoy diciendo, o estoy exagerando un poco? Son cosas que yo debo determinar yo mismo, son cosas que yo debo reflexionar al respecto, ¿ok? Entonces, recordar, por ejemplo, que siempre es importante que nosotros conectemos nuestra búsqueda de empleo, pero analicemos nuestra situación de salud mental. En el caso de tener alguna adicción, que vayamos haciendo un análisis de cómo va nuestra recuperación a esa adicción que yo tengo, a X o Y sustancia o persona o lugares, ¿verdad? Y que pueda yo hacer un ajuste en el proceso para yo poder tener esa mente liviana y clara para hacer esa aplicación a esa empresa, a ese lugar que yo he estado poniendo mi mente o mi corazón o he estado apuntando a. Entonces, recordar que Dios guía cada paso de tu camino, joven. Nunca has estado solo, nunca has estado sola. Siempre hay un poder superior acompañándote. Y para los que no creen, siempre está el universo acompañándote, siempre ha estado ahí esa materia acompañándote, ese ser interno tuyo que es el que te motiva. Porque yo tengo que hablar de esta manera, yo entiendo y respeto perfectamente a las personas que no son creyentes, tienen todo su derecho. Nosotros como creyentes sabemos que o entendemos que Dios es nuestro guía en cada paso que hacemos, incluso en los que parecen negativos. A veces Dios te desvía de lo que estás buscando porque te está apartando de algo que no es para vos, ya sea en relaciones interpersonales, en relaciones laborales, sociales, etcétera. Entonces crees que es algo negativo, pero en realidad no lo es.
es un proceso que estás viviendo porque Dios te está apartando de eso para tener algo que te dé paz, que te dé prosperidad y que sea más abundante en tu vida, joven. Créelo, ¿ok? Ahora, siempre hemos hablado de tener estas reflexiones y meditación, ¿verdad? Ya sea que hables en tu cuarto, en la sala, en el patio de tu casa, cuando vas caminando por la calle, que hagas una reflexión y que penses en todas las cosas positivas que has tenido en tu vida, todos los logros que has tenido en tu vida y cómo conectar eso con el ánimo que yo debo tener todos los días. Ese self-awareness, ese self-motivation that I have on a day-to-day basis para que yo pueda ir, ¿verdad? Conquistando cada parte, cada cosa, todo eso que me hace falta a mí, que lo pueda ir viviendo de la mejor manera posible y saber que Dios transforma cada no en aprendizaje y crecimiento, ¿ok? Apuntalo. Dios transforma cada no en aprendizaje y crecimiento, joven. Así que veamos algunas estrategias para mantener una actitud positiva. Vamos a ser puntuales porque ya nos estamos acercando a la recta final del live, ¿ok? Número uno, analizar retroalimentación del rechazo. Si recibiste retroalimentación una vez que la solicitaste, luego de la entrevista, es decir, si el entrevistador se dio o se tomó el tiempo para enviarte un correo puntual con todas las cosas en las cuales tenés que reforzar más para la siguiente entrevista, pues hay que hacer uso de ese feedback, de esa retroalimentación para venir más fuerte en la próxima, hacer los ajustes en el proceso. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo conectar mis habilidades con las respuestas? ¿Cómo puedo conectar mis habilidades con los valores de la empresa, con la filosofía de la empresa, con la misión de la empresa, de tal manera que se pueda hacer algo muy sólido o dar una respuesta muy sólida con respecto a lo que yo puedo brindar y lo que puedo traer a la mesa, ¿verdad? ¿Cuál puede ser mi posible contribución para la empresa? Entonces, aplicar a más de una, dos, tres, cuatro, cinco vacantes que hayan al día. ¿Okay? Y ahí, aquí tengo que hacer un paréntesis y ser enfático en esto. No nos podemos dar el lujo de aplicar un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Por la mañana sí, por la tarde no. Por la tarde sí, por la mañana no. No, no funciona así, joven. Si quieres ver resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes, ¿ok? Tenés que entrenar, tenés que, como los deportistas, si ellos no entrenan previo a un partido, puede que vayan al partido todos flojos, no hay energía, no hubo un calentamiento previo. Así pasa en las aplicaciones laborales. Si yo no estoy en ese constante entrenamiento, entonces no voy a tener esa profundidad al momento de que me llamen o que yo pueda tener esa oportunidad. Imagínense que por cada 10 lo contactan a uno una vez, según las estadísticas, la media estadística. Entonces, tienen que aplicar a más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean, a los lugares que sea, mediante las plataformas que hemos compartido anteriormente. ¿Ok? Revisar todo mi proceso también, revisar todo lo físico, con lo cual yo cuento, mi hoja de vida, mi cover letter, mi portafolio, las plataformas que tengo o los perfiles que tengo en las plataformas que son para búsqueda de trabajo, entre otras cosas. Tengo que ir afinando todo de tal manera que yo pueda venir más fuerte la próxima vez. Siempre visualizarte positivamente, joven. No dejes de visualizarte positivamente, siempre con ese ánimo, siempre con ese ímpetu, siempre siendo ese optimista para que puedas lograr un sí en el tiempo que Dios te va a permitir lograr. ¿Ok? Es importante mencionar eso. Entre ser optimista y ser pesimista, ¿qué prefieren ustedes? Cuéntenme. ¿Ustedes prefieren ser pesimistas que ser optimistas? ¿Es eso lo que ustedes prefieren? Compártanme en el chat. ¿Qué prefieren ser ustedes? Entre ser optimista y pesimista hay una gran diferencia. Pero coach, es diferente ser optimista en estos tiempos porque siempre hay un proceso que es complicado, siempre que le dicen que no a uno. Joven, los procesos siempre han sido complicados. La vida misma siempre ha sido complicada y nosotros la complicamos más cuando tenemos esa actitud de pesimismo en nosotros, ese negativo que siempre tenemos en nosotros. Entonces, si la vida es difícil, nosotros tenemos que hacer un entrenamiento o tenemos que prepararnos para enfrentar eso difícil de la vida, eso difícil del proceso mismo de aplicación, esa complejidad que tiene un proceso de aplicación. Los procesos de aplicación son complejos, son tan complejos que a veces ni el mismo reclutador ni las personas que están ahí
a veces entienden el porqué de las cosas, a veces entienden la profundidad de las cosas, el trasfondo de por qué se está haciendo esto o esta decisión se está tomando, ¿verdad? O este contrato se está haciendo, esta contratación se está haciendo. Es bien complejo y tienen que ver muchas cosas de por medio. Entonces no es como que un solo esquema para un solo proceso. No, son muchos procesos diferentes dependiendo de las empresas. ¿Ok? Hacer que, así es que, mejor dicho, nosotros tenemos esta oportunidad en este perfil de VPO Mentorship para poder conectar todas esas situaciones que yo he estado viviendo, episodios de ansiedad, episodios de depresión, poca fe, entre otras cosas, con la búsqueda de trabajo. Estoy, por ejemplo, en un proceso de recuperación de una adicción X y entonces yo no sé qué hacer. No hay páginas que hablan de esto y las que hay son muy pocas o bien limitado el contenido que se hace. Por eso es que nosotros nos tomamos esa iniciativa de poder compartir estas cosas con ustedes. De manera que algunas de las action items que podemos tener en este tema es hacer una lista de habilidades, certificaciones y experiencias que hayan sido o que hayan contribuido, que hayan aportado a tu éxito, joven, que hayan sido factor de cambio en eso, que te puedan ayudar a entender y a reforzarte, a darte un baño de amor a vos mismo, a vos misma, joven. Que vos sí sos capaz de lograrlo, que vos sí contás con las habilidades, que contás con las certificaciones, que contás con actitud sobre todo para ser ese factor de cambio en esa empresa. Lo que pasa es que has venido relegándote porque no has tenido el acompañamiento adecuado para este proceso, porque has ido a ciegas en este proceso, porque has ido a solas en este proceso, porque no se han importado, no les has interesado a las personas, ¿verdad? A las personas no les interesa ayudarte en el proceso. Incluso los jóvenes y personas que ya están trabajando en esa empresa a la cual querés entrar no te están ayudando y eso te frustra. Estamos acá para decirte, no te frustres, sigue adelante, sigue intentando, sigue golpeando. Y por otro lado, si esta empresa te ha dicho no varias veces, pues vamos con la otra, movámonos. A mí me han dicho, si yo pudiera contar las veces y pudiera contarles y enseñarles a ustedes las veces que me han dicho que no en las empresas, cuando estoy buscando contrato, ahora que estoy haciendo freelancing, cuando estoy buscando un contrato, las veces y los correos que me dicen, ¿sabes qué? No vamos a movernos con la aplicación porque no cumplís con los requisitos. Eso lo vive un joven como ustedes y lo vivimos los profesionales que ya tenemos campo recorrido también. Así que no es algo ajeno, no es algo que no afecte a todos, de todas las edades, de todos los ámbitos, todos los campos laborales, ¿ok? Así que tengan ese peace of mind que no son los únicos que pasan por ese proceso de crecimiento también. Luego de esta lista que sugerimos de habilidades, de certificaciones y experiencias exitosas, también conectar esto con la fe. Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Cuántos de ustedes han conectado el proceso o su proceso de aplicación a esa empresa con la fe, con oración, con meditación, con fortaleza, pidiéndole al poder superior, ¿verdad? Que les dé fortaleza, que les dé paciencia, que les dé sabiduría, entendimiento? Es decir, ¿cómo ustedes están haciendo este proceso? ¿Lo están haciendo a la deriva? ¿Lo están haciendo desorganizados o están integrando al poder superior para que les dé ese aliciente que ustedes necesitan? Esas son las preguntas que se deben hacer, joven, en esta tarde. Hay que registrar aprendizajes también. Registremos los aprendizajes, vayamos apuntando todo, ya sea físicamente o virtualmente, digitalmente en nuestros teléfonos. Hay que celebrar los pequeños logros, los medianos logros, los logros grandes, todo eso hay que celebrarlo. Y hay que ir ajustando las estrategias en el camino. Es decir, todo lo que me va funcionando lo sigo mejorando y lo que no me ha funcionado lo dejo a un lado o le pongo pausa y sigo afinando las cosas que sí me han funcionado. Y esas cosas que sí te han funcionado, tenés que seguirlas ajustando para mejorarlas incluso. Entonces, es parte también del proceso. Hacer pausas activas luego de cada aplicación. Tomate tu break, andate al patio, andate al Porsche, salí, date una vuelta al parque, andá a caminar, desestresate. Son técnicas que te pueden ayudar para calmar ese no, ese enojo que te causó, ese no que te dijeron el día de hoy. Breves meditaciones, ejercicio físico. Es importante que te des el chance de hacer ejercicio físico, ¿verdad? En este proceso de aplicación que estás teniendo para que puedas drenar toda esa toxicidad que te queda, todo ese mal humor que te queda luego de ese no que te dijeron en la aplicación que hiciste hoy. Es importante que hagamos ejercicio físico, ¿ok?
y tener siempre como soporte al poder superior. Dios conoce tus esfuerzos, joven. Conoce tu tiempo, conoce el momento preciso en el cual te va a dar la respuesta para que tengas esa oportunidad laboral que tanto has venido buscando desde que iniciaste ese proceso de aplicación. Vamos a ir cerrando entonces el tema del día de hoy. Espero que haya sido productivo, que hayamos tenido un poco de good practice sharing, ¿verdad? Que hayamos compartido un poco de buenas prácticas y sobre todo que nos llevemos ese mensaje. No debo de tener una actitud negativa luego de un no en una entrevista. Si a mí me dicen que no, es parte del proceso. Que va a doler, que va a hacerte sentir mal, que te va a frustrar, sí, pero no debe estancarte, no debe desmotivarte. Tenemos que seguir adelante, ¿ok? Un no no es el final, joven. Lo hemos dicho varias veces. Es un escalón hacia el sí que está pronto por venir, ¿ok? Así que soy el coach JP, esto es BPO Mentorship. Recuerda comentar si te ha parecido este tema, si no te ha parecido este tema, déjanos un comentario acá, sigue la cuenta, es importante que la sigas, es importante que reposties el contenido para que otros jóvenes que están en este proceso de entendimiento de ellos mismos, luchando contra situaciones de salud mental, de recuperación de adicciones y que su fe está afectada en este proceso, puedan seguir esta cuenta y puedan tener este contenido que les va a ayudar mucho, no solamente en su carrera profesional, sino en sus vidas mismas, ¿ok? Así que comenta, hoy transformo mi no en aprendizaje y acción. Nuevamente, buenas tardes, esto es BPO Mentorship, nos vemos hasta mañana si Dios así lo permite, jóvenes. Hasta la próxima.